3 años después de su lanzamiento, el telescopio James Webb sigue haciendo algo inquietante. Mira tan lejos que parece mirar hacia atrás en el tiempo. Y no a unos pocos siglos. Hacia atrás de verdad. A los primeros latidos del universo. Piense en eso un momento. Alguien diseñó un ojo capaz de atravesar el polvo, la distancia y la oscuridad, para ver cómo nacían las primeras galaxias, cómo crecían las estrellas y qué quedaba cuando todo eso empezaba a morir. Eso no suena a un telescopio. Suena a una máquina para abrir una puerta prohibida. Y lo más impresionante es que esa puerta ya está medio abierta. Webb no ha encontrado una sola maravilla. Ha encontrado un desfile de secretos. Algunos son bellos. Otros son extraños. Algunos parecen casi imposibles. Y si uno los mira con calma, uno detrás de otro, aparece una idea mucho más grande. El universo temprano quizá era más violento, más rápido y más extraño de lo que nadie esperaba. Mire primero esa imagen de la galaxia llamada sombrero. En luz visible, usted ve una especie de núcleo brillante, limpio, casi solemne. Pero cuando Webb entra en escena, todo cambia. El interior se vuelve liso, como una superficie pulida por siglos de viento, y el anillo exterior revela pequeños cúmulos y estructuras ocultas en la sombra. Es como si le hubieran quitado una máscara. No parece un sombrero. Parece algo mucho más antiguo. Algo que guarda polvo, fuego y memoria. Y entonces aparece la primera gran sorpresa. En una galaxia enana del universo primitivo, a apenas 1500 millones de años del Big Bang, los astrónomos detectaron un agujero negro que devora materia con una voracidad brutal. La llamaron Vega. No importa el nombre. Lo que importa es la imagen, un pozo negro en el centro de una pequeña isla cósmica, tragando gas a un ritmo mucho mayor del que se creía posible. Como una hoguera alimentada con barriles de aceite. Eso no debería pasar tan pronto. Para entender por qué esto inquieta tanto, imagine un universo todavía joven, con sus primeras luces encendiéndose una tras otra. Y en medio de ese amanecer, un monstruo oscuro creciendo demasiado deprisa. Esa es la clase de cosa que obliga a los científicos a volver a empezar. Porque si un agujero negro puede engordar así de rápido tan cerca del origen, entonces muchas de nuestras ideas sobre el arranque del cosmos quizá estaban incompletas. Ahora cierre los ojos y vea otra escena. Una estrella conocida, brillante, muy cercana en escala humana comparada con esas distancias absurdas. Vega, una de las luces más famosas del cielo nocturno, aparece observada por Webb y por Hubble al mismo tiempo. Hubble muestra un disco grande, suave, hecho de polvo fino. Webb, en cambio, revela calor en las zonas exteriores, una especie de resplandor tenue escondido donde nadie miraba bien. Y ahí está el detalle que rompe la tranquilidad. El disco no muestra los grumos de gas que suelen anunciar grandes planetas. Es como un horno lleno de ceniza, pero sin las piezas que deberían estar formándose dentro. Ese tipo de vacío no tranquiliza. Al contrario. Hace pensar en un sistema más seco, más limpio, más solitario de lo previsto. Y mientras la imagen parece casi silenciosa, otra escena muestra justo lo opuesto. Una nube de roca y hielo entre Júpiter y Neptuno expulsando chorros de gas, como si una bestia helada estuviera soltando su aliento en el vacío. Webb detectó dióxido de carbono y monóxido de carbono saliendo de 29P, un cuerpo caótico, gris, y siempre cambiante. Eso no es un planeta. Es una herida abierta en el espacio. Piense en la fuerza de esa imagen. Un bloque sucio, frío, perdido en el sistema solar exterior, lanzando columnas invisibles que Webb puede leer como si fueran humo en una habitación cerrada. En el mismo cielo donde vemos orden, aquí aparece el desorden puro. Y eso importa, porque Webb no solo está mirando lo lejano. También está mirando las reglas que siguen vivas cerca de casa. Hay otra galaxia que parece casi una provocación. Gas más brillante que las estrellas. Eso es raro. Muy raro. Normalmente las estrellas dominan la escena. Pero aquí, a 1000 millones de años del Big Bang, el gas brilla con más fuerza que la propia población estelar. Algunos investigadores creen que esta clase de objeto puede ser una fase breve, una etapa de transición entre las primeras estrellas del universo y las galaxias ya maduras. Dicho de otro modo, quizá estamos viendo una adolescencia cósmica. Y esa idea cambia el tono de todo.
Porque una galaxia así no sería un error. Sería un puente. Un puente entre el universo que apenas aprendía a encenderse y el universo que hoy conocemos. Escuche eso otra vez. Un puente. Ahora imagine dos galaxias chocando a cientos de millones de años luz, en la constelación de Leo. Una es espiral. La otra, elíptica. La espiral estira sus brazos bajo la presión de la compañera, como si una mano invisible la torciera desde dentro. No es una colisión explosiva de película. Es peor. Es lenta. Es una presión que dura millones de años. Y en esa presión, la forma se deforma, se rompe, se rehace. Las galaxias también sangran. Solo que su sangre es gas y polvo. Webb también se fue hasta el borde exterior de la Vía Láctea, donde el disco galáctico empieza a deshacerse en niebla. Allí encontró nubes moleculares, regiones donde nacen estrellas jóvenes y masivas. Imagine cavernas de polvo, frías y oscuras, con fogonazos escondidos en su interior. Allí dentro, algo está naciendo en silencio. Y ese silencio engaña. Porque en esos lugares, una estrella masiva puede estar formándose mientras todo alrededor parece quieto. Pero no todas las imágenes de Webb se entienden a la primera. Algunas parecen un truco. Una galaxia con forma de signo de interrogación, por ejemplo. A simple vista, uno podría pensar que el universo decidió divertirse. En realidad, la forma nace por algo mucho más poderoso. La gravedad de un cúmulo galáctico dobla y amplifica la luz de una galaxia más lejana. La estira. La retuerce. La convierte en una pregunta. Y la pregunta es literal. ¿Qué estamos viendo realmente? Ahí está el corazón de todo esto. Webb no solo está mostrando objetos bonitos. Está revelando cuántas cosas pueden esconderse dentro de una imagen. Una galaxia puede parecer una cosa y ser otra. Un disco puede parecer limpio y estar lleno de pistas invisibles. Un agujero negro puede parecer pequeño y estar devorando a una velocidad absurda. Nada es tan simple como parecía. Y aún hay más. Las primeras observaciones del telescopio mostraron galaxias extremadamente luminosas, surgidas cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años. Eran demasiado grandes. Demasiado brillantes. Demasiado tempranas. Durante un tiempo, parecían un error de calendario cósmico. Luego llegó una idea mucho más incómoda: quizá esa luz no venía solo de estrellas. Quizá, en el centro, había agujeros negros supermasivos empujando la escena desde la oscuridad. Imagine una ciudad vista de lejos. Todo parece un mar de luces. Pero en el centro hay una fábrica gigantesca, ardiendo sin descanso. Eso es lo que Webb insinúa. Y mientras el telescopio sigue mirando el pasado, también encuentra mundos fríos cerca de la vecindad estelar. Un gigante gaseoso, más pesado que Júpiter, a unos 12 años luz de aquí, con una temperatura que ronda el frío de un día de invierno severo. Una de las exoplanetas más heladas observadas directamente. No es una bola de fuego. Es lo contrario. Es un mundo oscuro, visto por primera vez no por su brillo, sino por el tenue rastro de calor que logra escapar. Eso ya es un cambio de era. Podemos ver lo que no arde. Y luego está el planeta de dos caras. Una siempre mirando al amanecer. La otra, al atardecer. Entre ambos lados hay una diferencia brutal de temperatura. Un desierto candente frente a un lado más templado. Imagine vivir en un mundo donde el tiempo no avanza igual para todos los lugares. Donde una mitad nunca recibe la misma noche. Donde el borde entre calor y frío es una frontera fija, eterna. Ese planeta no gira como la Tierra. Está atrapado. Webb celebró también su segundo aniversario con otra escena inolvidable: dos galaxias en interacción, apodadas el pingüino y el huevo. La forma de una de ellas se ha estirado hasta parecer un ave cósmica abrazando a su presa. Llevan decenas de millones de años en ese baile lento, pesado, inevitable. Y lo que parece una figura amable es, en realidad, una deformación causada por la gravedad, como si el universo dejara huellas en la materia con manos invisibles. Pero todavía falta una imagen que parece pequeña y, sin embargo, encierra una promesa enorme. Una protoestrella.
Una estrella joven, todavía antes de encender su motor nuclear. Antes del fuego verdadero. Antes de convertirse en lo que será. Aquí todo está en suspensión. Gas, polvo, presión, espera. Y justo ahí empieza la siguiente parte del viaje. Porque si Webb puede ver una estrella antes de nacer, entonces puede seguir el hilo hasta los primeros momentos de todo. Y lo que viene ahora es todavía más antiguo, más oscuro y más difícil de creer. La imagen deja ver una estructura brillante, abierta como un reloj de arena, nacida del choque entre una estrella joven y el gas que la rodea. En el centro, un disco oscuro y fino corta la luz como una cuchilla. Por ese disco cae material hacia la estrella que todavía está creciendo. Y eso es solo el comienzo. Más arriba, en la misma escena, aparecen chorros gemelos de gas lanzados desde estrellas que apenas acaban de nacer. Se ven como hilos rojos, rectos, casi disciplinados, atravesando la nube. No están ahí por azar. Todo indica que siguen la misma dirección que las fibras de polvo y gas que los envuelven. Mire bien esa alineación. Es una pista enorme. Porque cuando esos chorros y esas fibras apuntan en la misma dirección, la explicación más sólida apunta a algo invisible, campos magnéticos. Fuerzas que no se ven, pero que ordenan el caos como si una mano enorme estuviera peinando la nube. En el interior de esas regiones frías, oscuras y densas, la materia no flota sin rumbo. Se organiza. Se aprieta. Y, en silencio, empieza a encender estrellas. Ahora imagine la otra escena. La de un cadáver estelar. La nebulosa del Cangrejo no es una nube cualquiera, sino el resto de una supernova situada a unos 6.500 años luz. Lo que queda allí no parece quietud, sino una herida todavía abierta. Con la cámara de infrarrojo cercano y el instrumento de infrarrojo medio, Webb penetró esa herida y reveló filamentos de gas y polvo retorciéndose como venas quemadas. Entre ellos también se ven zonas donde la formación estelar sigue activa. Incluso en el desastre, la materia insiste en volver a empezar. Y en otro rincón del cosmos, más íntimo aún, Webb encontró una pareja de estrellas gemelas. Jóvenes. Apenas de 2 a 4 millones de años. A esa edad, en términos cósmicos, son casi recién nacidas. El instrumento de infrarrojo medio permitió ver algo que antes se escapaba, chorros de gas saliendo de ambas. 2 estrellas, 2 salidas de materia, 2 señales de que allí dentro todavía se está construyendo algo. Piense en 2 brasas separadas, ambas soplando fuego hacia la oscuridad. Ese mismo telescopio también miró hacia los primeros tiempos del universo, cuando las galaxias aún estaban dando sus primeros pasos. Algunas de las más antiguas aparecieron como tablones, palos o simples trazos alargados. No eran bellas en el sentido clásico. Eran primitivas. Brutas. Todavía no tenían la forma serena de las galaxias maduras que conocemos. Entre esas huellas tempranas, Webb ha encontrado sistemas que existían apenas unos cientos de millones de años después del Big Bang. Y eso cambia la sensación de escala por completo. Piense en ello un momento. El universo todavía estaba aprendiendo a encender sus luces. Y ya había estructuras enormes formándose en la penumbra. En una de esas galaxias tempranas, el telescopio detectó una actividad frenética de formación estelar. Las estrellas nuevas nacían mucho más rápido que en nuestra Vía Láctea. Eso significa gas frío entrando, comprimiéndose y colapsando una y otra vez. Hidrógeno. Helio. Materia en estado puro, cayendo hacia el centro y prendiendo como carbón en una fragua. Allí no hay calma. Hay hambre. Y, sin embargo, Webb no solo mira explosiones y nacimientos. También mira mundos extraños. Uno de ellos es WASP-107b, un gigante gaseoso hinchado, tan ligero en apariencia que recuerda a un malvavisco flotando en la oscuridad. Pero la nueva información reveló algo inquietante: faltaba metano en su atmósfera. Y eso sugiere un interior mucho más caliente de lo que se pensaba, con un núcleo más masivo. Lo que desde lejos parecía blandura, en realidad podría esconder una maquinaria interna feroz. No se fíe del aspecto. Visualice ahora un planeta donde un lado siempre mira a su estrella. Un hemisferio arde. El otro vive en una noche perpetua. En ese contraste brutal, Webb midió vientos ecuatoriales que podrían alcanzar velocidades de 8.000 km por hora.
Son corrientes tan violentas que parecen querer arrancar el aire del planeta y arrastrarlo alrededor del ecuador. Es la clase de clima que no se siente como viento. Se siente como una amenaza. Ese contraste entre luz y sombra también aparece en la nebulosa de la cabeza de caballo, aunque allí la primera impresión siga jugando al escondite. Webb obtuvo la imagen infrarroja más nítida de esa región hasta ahora. La cabeza del caballo todavía no se ve como la imaginan los nombres, pero sí se revelan mejor sus contornos principales. Y eso importa, porque detrás del apodo hay una zona compleja, tallada por gas, polvo y radiación. Una escultura en la penumbra. Un perfil que solo existe porque algo lo está erosionando sin descanso. A una distancia de unos 12 millones de años luz, otra galaxia llama la atención por su fiebre. Es una galaxia de estallido estelar. Allí las estrellas nacen 10 veces más rápido que en nuestra propia casa galáctica. Cierre los ojos un segundo e imagínela como una enorme fundición cósmica, nubes densas entrando en colisión, núcleos encendiéndose, regiones enteras brillando como hornos. En ese tipo de galaxias, el tiempo parece ir más deprisa. Entre el frío de las nubes, Webb también encontró moléculas orgánicas complejas, incluido alcohol, atrapadas en regiones heladas de una nube molecular. Eso no se dice por adorno. Significa que materiales importantes ya estaban presentes en etapas tempranas de la formación de estrellas y planetas. No hace falta vestirlo con misterio artificial, la materia que luego puede alimentar mundos ya estaba allí, escondida en el hielo. Primero el frío. Luego la química. Después, quizá, escenarios aptos para algo más. Mire ahora hacia la galaxia del Triángulo. Allí, en una región enorme de formación estelar, hay más de 200 estrellas masivas jóvenes. Todas en una fase temprana. Todas todavía moldeándose. No son puntos serenos en el cielo. Son fogonazos en construcción. Y el detalle importante es ese: cuando tantas estrellas nacen juntas, la nube original se vuelve un campo de batalla donde la gravedad, la radiación y el polvo se empujan sin tregua. Webb también ayudó a aclarar un caso antiguo, casi legendario en astronomía: la supernova observada por primera vez en 1987. Durante años, su corazón siguió siendo una pregunta abierta. Ahora, los datos apuntan con fuerza a una estrella de neutrones en el núcleo. En otras palabras, el remanente no era un vacío ni una simple sombra. Había algo compaquísimo allí dentro, escondido tras el polvo y los restos de la explosión. Algo pequeño, pero extraordinariamente denso. Y si levantamos otra vez la vista, aparece un hallazgo todavía más inesperado. En un objeto aislado, un enano marrón, Webb detectó auroras sobre el polo norte. Sí, auroras. Como las del norte terrestre, pero en un cuerpo que no tiene una estrella cercana alimentando ese espectáculo. Todo apunta a que su propio campo magnético está interactuando con el gas ionizado de alrededor. Una chispa interna, sin sol que la ordene. Eso cambia el modo en que entendemos estas criaturas frías y solitarias. Ahora piense en Urano. El telescopio lo observó con una claridad que antes no teníamos. La cámara de infrarrojo cercano mostró 11 de los 13 anillos conocidos, incluido uno muy débil, casi fantasma. Ese es el tipo de detalle que importa porque los anillos pequeños se borran con facilidad. Son frágiles. Caprichosos. Y aún así, Webb los separó del fondo oscuro como si encendiera una linterna dentro de una cueva de hielo. Después vino otra supernova, pero vista desde muy cerca. La envoltura en expansión dejó ver manchas rosas y anaranjadas, brillantes, irregulares, compuestas por elementos como azufre, oxígeno, argón y neón. No son colores decorativos. Son huellas químicas. Restos de una estrella destruida que dispersó su contenido al espacio. Si uno se detiene un instante ante esa imagen, casi puede sentir el golpe. Primero silencio. Luego, una nube que sigue creciendo aunque la estrella ya no exista. En regiones como los objetos de Herbígaro ocurre algo parecido, aunque a menor escala. Una estrella recién nacida expulsa chorros de gas que chocan contra el material cercano a gran velocidad. El resultado son ondas de choque, frentes de colisión, pequeñas cicatrices luminosas en la oscuridad. Es un nacimiento que empuja, rompe y modela todo a su paso. Y, visto de cerca, parece más una pelea que un comienzo.
Webb también abrió una ventana sorprendente hacia el centro de nuestra propia galaxia. Allí, en el corazón de la Vía Láctea, la cámara de infrarrojo cercano reveló alrededor de 500.000 estrellas. Una multitud compacta. A la vez, aparecieron estructuras nuevas, finas y azules, como agujas clavadas en el vacío. Mire esa imagen mentalmente como si estuviera frente a un mapa vivo, cada punto ardiendo, cada filamento marcando una tensión distinta. Allí el centro galáctico deja de ser una idea y se vuelve un lugar lleno de presión. Y cuando Webb se unió con Hubble, el resultado fue todavía más amplio. Juntos construyeron una imagen multicolor de un cúmulo de galaxias, uniendo el infrarrojo profundo con la luz visible. El fondo queda casi limpio, como si se hubiera quitado el humo para mostrar la arquitectura real. Entonces se entiende mejor el paisaje entero, galaxias apretadas, alineadas, superpuestas como brasas en una misma cama de fuego. Pero aún quedaba una sorpresa más, y esta apunta directamente a uno de los mundos gigantes del sistema solar. Allí, en la atmósfera de Júpiter, se descubrió una corriente en chorro de alta velocidad. Una banda de viento desconocida hasta entonces. Y eso es importante, porque Júpiter no es un planeta tranquilo. Es un monstruo atmosférico. Cada nueva observación revela capas, movimientos y tensiones que estaban ocultas. Como si el gigante siguiera guardando habitaciones cerradas en su interior. En una franja invisible sobre el ecuador de Júpiter, el viento corre como una cuchilla. Atraviesa más de 4.800 kilómetros y puede alcanzar una velocidad brutal. Y lo más extraño es su altura, está suspendido a unos 40 kilómetros por encima de las nubes principales. Imagínelo bien. No es una tormenta común. Es una herida de aire. Ese hallazgo cambia la forma de mirar la atmósfera del gigante gaseoso. Porque Júpiter no es un mundo tranquilo ni uniforme. Es una máquina viva, hecha de capas, remolinos y corrientes que se muerden entre sí. Allí arriba, cada movimiento parece obedecer a una lógica que todavía no se deja atrapar del todo. Y cuando una corriente así aparece, no solo cuenta una historia del planeta. También revela que aún estamos viendo apenas la superficie de su caos. Ahora fíjese en Europa, una luna helada de Júpiter. En su superficie, dentro de una región llamada Tara Regio, el telescopio James Webb encontró dióxido de carbono. No es un detalle menor. Ese carbono parece venir de abajo, de un océano escondido bajo el hielo, y no de impactos de meteoritos caídos desde el espacio. Eso es lo que vuelve este hallazgo tan inquietante. Porque si el carbono asciende desde ese mar oculto, entonces Europa no es solo una bola de hielo. Es un mundo con ingredientes serios. Y cuando uno piensa en ingredientes serios, piensa en lo que hace posible la vida. No vida en sentido romántico. Vida en sentido real. Agua, química, energía. Lo necesario para que algo empiece a moverse por sí solo. Mire esa superficie blanca en su mente, dura como piedra vieja, y debajo imagine un océano negro, presionado por kilómetros de hielo. Ahí podría estar la clave. Ahí podría estar el secreto. Entretanto, mucho más lejos, el telescopio Webb vio una estrella tan remota que cuesta creer que siga siendo una estrella y no una chispa, perdida en la noche del tiempo. Se llama Earendel. Está en una galaxia bautizada como Sunrise Arc, a 28.000 millones de años luz. Es una distancia casi ofensiva para la imaginación humana. Pero allí estaba, débil y antigua, empujando su luz desde el universo temprano. Webb la identificó como una estrella masiva de tipo B. Más caliente que nuestro Sol, y mucho más luminosa. Tanto, que parecía imposible distinguirla sola. Lo logró gracias a una trampa cósmica, la lente gravitatoria. Una masa enorme curvó y amplificó su luz hasta volverla visible. Piense en una copa de cristal deformando la imagen de una llama minúscula. Así se ve, en esencia, una estrella rescatada por la gravedad. Una estrella del primer amanecer. Y esa idea nos lleva a una escena todavía más grande. El cúmulo de galaxias conocido como el Gordo actúa como una lente monstruosa. Su campo gravitatorio dobla la luz de objetos mucho más lejanos y deja en el cielo arcos brillantes, como cicatrices suspendidas. No estamos mirando solo galaxias. Estamos mirando la manera en que la materia dobla el espacio mismo. Es una visión de poder bruto, de masa apilada sobre masa.
Pero el Webb no se quedó en lo inmenso. También se metió en lugares donde nacen estrellas jóvenes, y allí encontró un tipo de estructura en forma de heráldica, formada por un par de estrellas todavía activas. Están a unos 1470 años luz. En esa zona del cielo, las estrellas lanzan chorros de materia en direcciones opuestas durante miles de años. Imagine dos lanzas de fuego atravesando gas y polvo. Cada impacto enciende ondas de choque. De ahí salen esos colores intensos, como brasas dentro de humo cósmico. Es violencia, pero una violencia creadora. En otro punto de la misma historia, el Webb detectó vapor de agua en una región lejana de formación planetaria. No en cualquier sitio, sino a una distancia de la estrella donde suelen levantarse planetas rocosos, como la Tierra. Y eso es lo raro. Es la primera vez que se encuentra agua en la zona templada de un disco donde ya se conocen dos o más protoplanetas. Piense en un anillo de polvo y roca, aún inconcluso, donde ya hay mundos en borrador. El agua estaba allí. Eso cambia el ambiente entero. Poco después, llegó una imagen cargada de vida y desorden. El cumpleaños del propio James Webb quedó marcado con una vista detallada de una nube cercana de formación estelar. Allí aparecen muchas protoestrellas y chorros energéticos golpeando el gas interestelar. El hidrógeno molecular brilla en tonos rojos, como heridas encendidas en la oscuridad. Todo parece moverse, abrirse, chocar. Nada está quieto. Nada nace en silencio. Y entre esas escenas de nacimiento apareció también el otro extremo, la muerte estelar. Dos supernovas cubiertas de polvo, tan densas que parecen veladas por ceniza. Las imágenes apuntan a una idea poderosa. Las estrellas que estallan aportan gran parte del polvo observado en galaxias tempranas. No se trata de polvo doméstico ni de una nube inocente. Es el material fino que acaba entrando en planetas, lunas y quizá en cuerpos capaces de sostener química compleja. Lo que muere arriba alimenta lo que vendrá después abajo. Si levanta la vista ahora y piensa en escalas mayores, verá algo todavía más antiguo. Webb encontró una red cósmica formada por 10 galaxias, surgidas apenas unos 830 millones de años después del Big Bang. No era un simple grupo suelto. Era una trama. Una especie de andamiaje del universo joven, donde la gravedad ya estaba reuniendo materia en caminos invisibles. Esa red muestra cómo la materia aprendió a juntarse. Primero en hilos. Luego en nodos. Después en enormes ciudades de estrellas. Y dentro de esa cadena de estructuras, una galaxia espiral cercana, Barrett, ofrece otra lección. Está a unos 20 millones de años luz, en Virgo. Su barra central empuja gas hacia el núcleo y alimenta la formación de nuevas estrellas. Póngase delante de ella en su imaginación, un disco girando, una franja luminosa en el centro, gas que cae como si obedeciera a una orden antigua. La galaxia no está quieta. Está tragando su propio combustible. Ahora regrese a una luna pequeña, helada, pero no menos inquietante, Encélado. Desde su polo sur sale un penacho gigantesco de vapor de agua. Se extiende por más de 9.600 kilómetros. Es 20 veces más grande que la propia luna. Y ese chorro no es solo una nube bonita. Es una fuga directa desde un océano subterráneo. El agua sale disparada al espacio y termina alimentando toda la región de Saturno, incluso sus anillos. Piense en eso. Un mundo diminuto sangrando agua hacia el vacío. Muy cerca de ese mismo registro de maravillas, Webb también observó una mini Neptuno a unos 40 años luz de la Tierra. Su atmósfera refleja mucho la luz, como si llevara una capa gruesa de nubes o bruma. Y además parece contener bastante vapor de agua. No es una Tierra pequeña. No es un gigante clásico. Es otra cosa. Una atmósfera pesada, húmeda, extraña. Un mundo que nos recuerda que los planetas no siempre entran en las categorías que inventamos para ellos. Más allá, una galaxia ultraluminosa en infrarrojo se formó por la colisión de dos espirales. Ocurrió hace cientos de millones de años, en la constelación de Serpens. La violencia del choque levantó una ola de formación estelar que todavía se puede contar en términos de cientos de cúmulos masivos. Imagine dos ciudades chocando y del incendio, naciendo barrios enteros. Así de feroz fue ese encuentro. Y de la violencia de las galaxias pasamos a la violencia de las estrellas que ya terminaron su vida.
Copia, la supernova más joven conocida en nuestra galaxia, muestra en infrarrojo una red complicada de escombros que se expande. Hay nudos brillantes, hay emisión difusa, hay restos que se abren como una flor quemada. Todo ese material habla de cómo los elementos se dispersan por el universo. Lo que una estrella escondía en su interior queda esparcido en la oscuridad. Así se reparten los ladrillos del cosmos. Webb también midió la temperatura del lado diurno de TRAPPIST-1b. La cifra es abrasadora, 232 grados. Demasiado calor para pensar en un mundo templado. Todo apunta a una superficie rocosa desnuda, probablemente sin una atmósfera importante que reparta el calor. Un lado se cocina bajo la estrella. El otro, seguramente, queda atrapado en una oscuridad gélida. Es un planeta partido en dos. Y aún así, no es el objeto más peligroso de esta cadena de imágenes. Las estrellas tipo Wolf-Rayet son enormes, luminosas y cortas de vida. Son estrellas que parecen estar al borde de una explosión permanente. Viven deprisa, pierden masa con furia y terminan en supernova. Mire una de ellas como si fuera una antorcha demasiado cargada de combustible. No durará mucho. Pero cuando caiga, caerá con estruendo. Después vino el cúmulo de Pandora, visto en campo profundo, donde tres enormes grupos de galaxias se están fusionando en una sola estructura mayor. La gravedad allí actúa como una lente gigantesca. Dobla, agranda y deforma la luz de galaxias aún más lejanas. Es una imagen que impresiona por su escala, pero también por su mensaje. El universo no se construyó de una vez. Se fue apilando, colisionando, tensando sus propias costuras. Y en medio de todo eso aparece un objeto más cercano, casi modesto en comparación, pero igual de interesante, un asteroide de entre 100 y 200 metros en el cinturón principal, entre Marte y Júpiter. Parece poca cosa frente a una red de galaxias o un chorro de 9.000 kilómetros. Pero basta imaginar una roca del tamaño de un edificio grande, flotando en el vacío, para entender que hasta los fragmentos menores forman parte de la misma historia. Todo cae dentro del mismo tablero. No parece gran cosa a primera vista. Pero esta imagen demuestra algo inquietante. El telescopio James Webb puede detectar objetos relativamente pequeños dentro de nuestro propio sistema solar. Asteroides, por ejemplo. Rocas que un día podrían desviarse apenas un poco y borrar una ciudad entera del mapa. Conviene recordar eso. Y luego está este disco de polvo. No nació en silencio. Quedó allí después de una colisión brutal entre mundos. Webb lo observó con su cámara de infrarrojo cercano, y por primera vez lo mostró en esas longitudes de onda. De pronto, las regiones internas quedaron expuestas con una nitidez casi cruel. Piense en una herida abierta en el espacio. Pero el telescopio no se quedó ahí. También apuntó hacia una región dinámica de formación estelar, a unos 200.000 años luz de nosotros, en la pequeña nube de Magallanes. Allí, la cámara reveló polvo por todas partes y nubes de hidrógeno. Son los ladrillos primarios con los que se levantan estrellas y planetas. Donde otros veían oscuridad, Webb encontró el taller escondido del universo. Y ese taller está lleno de humo frío. En la nebulosa de Carina, el instrumento descubrió chorros y expulsiones de estrellas jóvenes que antes permanecían ocultos entre rocas cósmicas. También halló hidrógeno molecular, un ingrediente clave en el nacimiento de nuevas estrellas. Imagine vigas invisibles sosteniendo un edificio gigantesco en plena construcción. Eso fue lo que apareció ante la mirada del telescopio. Nada de decorado. Solo el trabajo real del cosmos. Y entonces llega una escena todavía más extraña. Las nebulosas del anillo sur no son el producto de una sola estrella moribunda. Todo apunta a una danza de al menos 2, y quizá 3 compañeras estelares, que durante mucho tiempo nadie había visto. Al combinar las imágenes infrarrojas de Webb con los datos de Gaia, los investigadores pudieron estimar la masa de la estrella central antes de que expulsara sus capas exteriores y diera forma a la nebulosa. Lo que dejó atrás fue una arquitectura retorcida, con prolongaciones curvas y extrañas, como si algo hubiera sido arrancado con violencia. Fue una despedida múltiple. Y dejó marca. Ahora cierre los ojos un segundo e imagine los pilares de la creación. Webb los mostró en infrarrojo medio con una profundidad distinta a la de imágenes anteriores. Allí no domina la luz de las estrellas.
domina la estructura misma del gas y del polvo interestelar. Columnas inmensas, oscuras, densas, como columnas de un templo viejo que se niega a caer. Todo parece quieto. Pero en realidad, ahí dentro, la materia está cambiando de forma. A mucha mayor distancia, el telescopio encontró un cúmulo de galaxias formándose alrededor de un cuásar de un rojo intensísimo, con una edad de 11.500 millones de años. Se trata de una galaxia joven y activa, envuelta en polvo cósmico, que la tiñe de ese color encendido. La imagen no solo impresiona por su belleza. También deja ver cómo empezaban a organizarse los grandes cúmulos y la red cósmica en los tiempos más antiguos. Es como mirar el esqueleto del universo cuando todavía estaba creciendo. Y aún estaba caliente. Luego aparece una escena casi hipnótica. Alrededor de un sistema binario, Webb mostró al menos 17 anillos concéntricos de polvo. Se forman cada 8 años, cuando las dos estrellas se acercan en sus órbitas elípticas y sus vientos chocan con furia. Ese choque comprime el gas y lo convierte en polvo. Después, cada nueva capa se expande lentamente, como círculos sobre el agua. El resultado recuerda a los anillos de un árbol o a una huella digital. Cada uno guarda un tramo preciso de la historia orbital. Cada uno es una marca de paso. Nada más. Nada menos. En otro momento, Webb y Hubble se unieron otra vez para observar el doble impacto del asteroide DART. Fue la primera vez que ambos telescopios siguieron el mismo evento al mismo tiempo. La misión consistía en estrellar deliberadamente una nave contra un pequeño asteroide para probar una estrategia de defensa planetaria. No era ciencia de laboratorio. Era un ensayo de supervivencia. Y el espacio respondió con una imagen que parecía calma, pero hablaba de una colisión controlada a millones de kilómetros. Frío por fuera. Tenso por dentro. Después, Webb regaló la vista más clara de los anillos de Neptuno en más de 30 años. Su cámara de infrarrojo cercano captó los anillos estrechos del planeta y también tenues bandas de polvo que no se veían desde el paso de Voyager 2 en 1989. La imagen mostraba además 7 de sus 14 lunas conocidas, entre ellas Tritón. Y todo ese sistema parecía suspendido en un silencio helado, como un relicario oscuro al borde del vacío. Pocas veces un planeta lejano se ha visto tan cerca. Y aún hay más. La nebulosa de la Tarántula reveló decenas de miles de estrellas jóvenes que antes estaban escondidas. Si alguna vez quiso imaginar un nido cósmico, ahí lo tiene. Un lugar donde la materia se agita, se agrupa y enciende nuevos soles. Webb miró dentro de esa maraña y sacó a la luz lo que había estado creciendo en secreto. Era como levantar una piedra enorme y encontrar debajo un mundo entero. Para cerrar, está la galaxia Rueda. Se encuentra a unos 500 millones de años luz, en la constelación del Escultor. Nació después de una colisión a gran velocidad entre una gran galaxia espiral y otra más pequeña. El choque dejó dos estructuras muy claras, un anillo interior brillante y un anillo exterior en expansión, ambos llenos de formación estelar intensa. Si quiere una sola imagen para resumir lo que ha hecho James Webb, es esta: el universo no está quieto. Nunca lo estuvo, y cada golpe, cada nube, cada filamento de polvo deja una cicatriz luminosa. Al final, todo vuelve a empezar entre luces frías y materia encendida.